este punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a informar cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal han sido beneficiados con la exención del impuesto sobre la renta de 2008 al 2012. En el uso de la palabra, señor. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras senadoras. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a esto. El impuesto sobre la renta se denomina así porque grava la utilidad obtenida producto de realizar una actividad, es decir, en un sentido muy amplio, le llama renta a la utilidad que se obtenga. Este gravamen se aplica en cada ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. El capítulo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta refiere los casos, características y requisitos en que los contribuyentes podrán efectuar deducciones a este impuesto. Se trata de un impuesto federal fundamental para las finanzas nacionales, cuyas excepciones deben garantizar el trato equitativo entre los contribuyentes sin menguar la recaudación correspondiente. No se debe olvidar que el 28 de mayo de 2003, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el texto de la fracción 11ª del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, derivado de una reforma de 2002 que establecía la posibilidad de una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, pues genera un trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas que estén sujetos a condiciones generales del trabajo respecto de los demás trabajadores del país, no obstante que se encuentran en la misma condición tributaria. No obstante este criterio de interpretación constitucional, toda vez que un importante número de estados tenían fuertes adeudos fiscales en 2007, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal el diseño de un programa para la regularización del ISR retenido por los estados y municipios a sus trabajadores. Así, mediante decreto se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia del ISR, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008. Dicha condonación contemplaba hasta un 60% del ISR que, como ya mencioné, estaba estipulada desde 2008, pero se hizo extensiva hasta 2014 en la aprobación del paquete económico 2013. Es decir, la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 establece una prórroga a los beneficios concedidos desde 2008, lo que implica una exención a los estados y municipios del ISR retenido a sus trabajadores con efectos del ejercicio fiscal del 2012 y anteriores, condicionados solamente a estar al corriente de los enteros correspondientes a diciembre de ese año. El caso es que este Congreso aprobó la condonación del ISR para estados y municipios a través del último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Sin embargo, algunos especialistas del derecho fiscal, como el doctor Luis M. Pérez de Hacha,
consideran que este beneficio otorgado a los estados es inconstitucional, pues se trata de una prerrogativa que en vías de hecho equivale al otorgamiento de una exención total del ISR sobre los salarios de la burocracia local y al restablecimiento de una exención sobre gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Esta dadivosidad puede ser ultrajante para los contribuyentes cumplidos de México. El doctor Mauricio Merino Huerta del CIDE refiere además que no existe una base de datos perfectamente confiable de cuánto está dejando de ganar el país solo porque los gobiernos estatales no quieren rendir cuentas. Es decir, además de lo cuestionable de la medida, es opaca y no permite determinar para qué y por cuánto se utilizarán estos recursos que son propiedad de la nación. Por ello, es importante conocer cuáles estados y municipios se han visto beneficiados con estas medidas fiscales y por qué montos. Igualmente, es relevante que se trate de corregir el fondo del problema recaudatorio y financiero de las entidades federativas. ¿Qué medidas paliativas como esta no resuelven y si pudieran generar estímulos inocuos? Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria informen a esta soberanía cuáles entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal han sido beneficiados con la exención del impuesto sobre la renta de 2008 a 2012 y a qué montos equivalen, así como aquellos que serán beneficiados durante 2013 y 2014. Segundo, el Senado de la República solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria a enviar a esta soberanía en un término de 90 días naturales una estrategia conjunta con las autoridades de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a efecto de generar una recaudación efectiva del impuesto sobre la renta que sea puntualmente transferida a la Federación, evitando condonaciones futuras del mismo. Y tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a que implementen medidas para mejorar su recaudación fiscal y otras fuentes de ingresos propios, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.